Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo otro estudio bíblico acerca de la salvación. Espero que les sea de bendición. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. 1. Por sus pecados. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Segunda razón, la falta de sumisión a Dios. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El hombre no quiere compromiso, no quiere comprometerse. Busca una religión y un Dios que le dé libertad, que se acomode a su estilo de vida y a sus pensamientos, a su forma de pensar. Razón número 3. Dios ama al hombre, por eso lo creó, pero juzga y rechaza su pecado. Job 9, versículos 29 al 33. Versículo 29. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Versículo 30. Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. Versículo 31. Aunque me hundieras en el hoyo y mis propios vestidos me arruinarán. Versículo 32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntos a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. El hombre ante la presencia de Dios solo deberá confesar su estado pecaminoso. Dios rechaza a los pecadores, porque ellos deciden rechazar a Dios para seguir en sus pecados. Digamos Juan 3, versículos 19 y 20. 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Peor que la condición en la que había caído el hombre fue acusar a Dios de ser la razón de su caída. El hombre no solo acusa a Dios de ser el autor de su caída, sino que también lo culpa por no restaurarlo. Y responsabiliza a Dios por su condición perdida. Este fue Adán. Muchos dicen: Dios es el creador del pecado y Él nos castiga si no lo adoramos. Lo que muchos no entienden es que cada uno es responsable por sus actos y por sus propios pecados, y Dios nos juzgará según nuestros pecados. Llama Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cómo se obtiene la salvación? Calvino y sus seguidores afirman que no se puede creer a menos que Dios te dé poder para creer.
Es una decisión de Dios, no tuya. Más aún, a menos que seas el objeto de los decretos eternos de Dios, tú no puedes ser salvo. Es decir, a menos que no quiera Dios. Eso es hacer a Dios culpable. Los de la doctrina calvinista creen y enseñan que Dios selecciona a los que serán salvos. Los que Él ama serán salvos y los que Él aborrece se condenarán por Dios, porque Dios los ignora. Las personas condenadas no pueden arrepentirse porque, según enseñan los calvinistas, Dios no les da la capacidad de arrepentirse. Entonces, ¿cómo se provee la salvación? La Trinidad actúa. El Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo son uno. 1 Juan 5:7. El Padre declara que fuera de Él no hay quien salve. Isaías 43:11. Él estuvo con los hombres en la persona del Hijo antes del Calvario. Mateo 1:23. Versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está en la persona del Espíritu Santo después del Calvario. Juan 14, 16 al 17, Hechos 1:8. Versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El sacrificio de Cristo para salvación. La salvación es disponible porque Dios expuso la vida de su Hijo por el hombre. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cristo pagó la deuda por las transgresiones del hombre. Isaías 53. Llevándolos en su propio cuerpo. 1 Pedro 2:24. 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí la palabra sanados se refiere a la salvación, no a la sanidad física. Así pues, el Dios que condenó al hombre y pronunció la muerte como castigo por el pecado en el huerto de Edén, después murió y pagó por ese castigo personalmente en la cruz. Hechos 20, versículo 28 y Génesis 22:8. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y por el sacrificio, derramando su sangre, quitó toda la condenación. Romanos 8:1.
Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como las Escrituras lo dicen muy claro, que Cristo murió por todos los hombres. 1 Juan 2.1, 1 Timoteo 2.6. 1 Juan 2.2 dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero no todos serán salvos. Debe haber una condición para la salvación. Vimos claramente que las obras o méritos no pueden ser la condición para la salvación. La condición es creer el Evangelio, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. 1 Corintios 15, 1 al 4, Romanos 10, 8 y 9. Romanos 8, 18 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por poner nuestra fe en Él, en Cristo, no por hacer obras para merecerla. Creer lo suficiente para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Juan 1, 12 al 14. La salvación es por gracia de Dios, es un regalo que se da solo por la fe en Cristo. Esto indica que no es por obras, porque la gracia y las obras son cosas opuestas. Veamos Romanos 11, 9 y Efesios, y compárelo con Efesios 2, 8 y 9 que ya hemos leído. Romanos 11, 9. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El que es salvo tiene un lugar seguro en el cielo, porque Cristo está allí. Lucas 24, 51, Juan 14, 3. Veamos Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El que es salvo es aceptado como hijo por el Padre allá, porque Él está en Cristo Jesús. Efesios 1, 5 y 6. 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta aquí daré este estudio. Esperen la siguiente grabación. Dios los bendiga. Hasta pronto.